Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto y vamos a hablar de todo menos de fútbol. porque estamos hasta la coronilla. Bueno, no, porque acaba de empezar el Campeonato Mundial de Balompié, como ahora se dice, ya que todos los nombres oficiales están censurados por la FIFA. Pero bueno, nosotros aquí en Porque jamás la historia se atrevió a tanto, traemos muchas historias esta semana para que complementen con todos los miles de juegos que habrá en los siguientes días por poquito más de un mes. Y arranquemos, mi querido Albornoz, que se escuchen esas mañanitas y que se traiga el pastel para mi querido general Felipe Ángeles. Ojo, el general, no el aeropuerto. Y es que nació un 13 de junio de 1868. Ya hemos hablado aquí en otras ocasiones de algunos pasajes de su vida, y aquí les traigo otro para celebrar su cumpleaños, a donde quiera que esté mi general. Va un abrazo, muchas felicidades, seguramente está sentado a la derecha del Dios Padre que era Madero, así que arranquemos con esta historia. Él llevaba al cinto 2 pistolas calibre 38 especial. En su montura cargaba además un rifle 8 milímetros Springfield, uno de estos buenos de repetición, con su dotación de cartuchos y además algo que le gustaba siempre leer al acabar cada jornada: una historia general de los Estados Unidos. Y además la leía en inglés. Bueno, ese era todo el equipo que el general Felipe Ángeles traía consigo cuando cruzó la frontera la noche del 11 de diciembre de 1918. Prácticamente regresaba al país después de como unos 4 años más o menos de exilio en Nueva York. Regresó al país, pero ya no era el soldado, ya no era el hijo de Marte, ya no era el guerrero, sino regresó prácticamente como un apóstol. Y entre sus primeras declaraciones dijo: vengo en misión de amor y de paz. Vengo a buscar la manera de que cese esta lucha salvaje que consume al pueblo mexicano, unificando en un solo grupo a todos los bandos políticos que existen en la actualidad en el suelo de la República, sin distinción de credos. Esa era la idea que él traía, por eso les digo que venía muy mesiánico, y además, como si no conociera a los carrancistas y a otros revolucionarios que todavía estaban dando guerra. Hacía 4 años que no veía a Villa, así que el encuentro con Pancho Villa fue absolutamente grato, cariñoso, amable. Se habían separado después de la derrota en el Bajío por 1915, y a pesar de que se habían separado, no existían resentimientos entre ellos. De hecho, creo que más bien los unía la derrota. En aquellos tiempos de 1915, la División del Norte todavía tenía entre 25,000 y 30,000 hombres, pero ya ahora, en diciembre de 1918, prácticamente la División del Norte había desaparecido y solo tenía 1,000 hombres Pancho Villa. Pero Villa, que primero muerto que someterse a Carranza, seguía en pie de guerra y era una molestia permanente para Carranza. O sea, era el pain in the ass, era la piedrita en el zapato, era insoportable para el gobierno. Ángeles se incorporó con Villa en lo que podríamos decir la última campaña, pero él, insisto, quería la paz, no la guerra como Pancho Villa. Obviamente, el regreso de Felipe Ángeles al campamento villista lo llenó de optimismo. Se llevaban muy bien Pancho Villa y Ángeles le dijo: oiga, general Villa, pues hace cuántos kilos que no nos vemos, les dio la típica papada, unos kilitos de más, así que lo puso a régimen. Imagínense, Felipe Ángeles poniendo a dieta a Pancho Villa, haciendo ejercicio con él, salían a correr, hacían de todo tipo de calistecnia física, muy del general Felipe Ángeles, desde sus tiempos de estudiante y luego director del colegio militar. Y Villa se desquitaba cuando llegaba la práctica de tiro. Decía un villista que escribió sobre él que Villa era imbatible en el tiro al blanco, pues su pistola, dice así, era mágica y difícilmente mentía
a 150 metros de distancia. Ahí sí, Ángeles nunca le pudo ganar. Pero obviamente en este ambiente pues eran guerrilleros, asolaban un pueblo, él salvaba vidas, Villa quería fusilar. Ángeles ya estaba cansado porque él quería la paz y además restablecer los principios democráticos de Madero que habían sido desterrados porque a nadie le interesaba la democracia, hay que decirlo. En algún momento dado, Ángeles pues prácticamente había cambiado la voz de las armas por la voz de la razón. Y Villa le dijo, a ver, mi general, cuando usted intente hablar con los carrancistas, hágalo a balazos. Es la única forma que yo he descubierto para hacer que esta gente entienda. Yo creo que Ángeles ya estaba tan cansado que buscaba la muerte. En una ocasión, por ejemplo, de las cosas locas que hacía era tomar el pueblo de Santa María de Cuevas. El enemigo acampó a varias leguas de distancia, pero se alcanzaban a ver las fogatas. Entonces cuentan quienes estaban ahí que Ángeles se desabrochó el cinturón con sus pistolas, agarró su sombrero, montó el caballo y se perdió en la noche. Pues resulta que llegó a ese campamento y como si fuera el sermón de la montaña, trató de convencer a estos enemigos de que se unieran. El punto es que salió sano y salvo y regresó. Ya hacia abril, más o menos de 1919, Ángeles ya no estaba muy contento con lo que hacía Villa porque él estaba tan encabronado con Carranza que fusilaba por aquí y por allá. Y en una ocasión discutieron porque en un arrebato Pancho Villa llamó imbécil a Madero, cosa que era algo totalmente increíble porque acuérdense que Villa había llorado en la Ciudad de México en 1914 por la muerte del mártir de la democracia. Eso finalmente como que los alejó y en 1919, junio, Felipe Ángeles decidió definitivamente separarse de Villa. Se despidieron, Ángeles anduvo a salto de mata por aquí y por allá, esperando que corriera la voz de que él había regresado a buscar la concordia, a buscar que los revolucionarios que todavía estaban en pie de guerra se unieran a la alianza liberal que él había organizado por la paz del país. Obviamente Carranza quería su cabeza también, entonces pues estaba pasando las de Caín. Todo fue inútil. Muy decepcionado, muy cansado, en los primeros días de noviembre de 1919, aceptó la propuesta de un villista llamado Félix Salas de esconderse unos días en el Cerro de la Mora. Le tocó la mala suerte, como dice el corrido. Confió demasiado, como suele suceder en la historia mexicana, y unos días más tarde, Félix Salas aceptó la amnistía del gobierno y delató a Felipe Ángeles. Ángeles ahí fue capturado, en el Cerro de la Mora, le tocó la mala suerte, lo tomaron prisionero, lo sentenciaron a muerte, diría el corrido. Fue enviado a Chihuahua para ser sometido a un consejo de guerra donde desde antes estaba ya todo calculado para que fuera encontrado culpable y fuera fusilado. Así que él llega a Chihuahua en noviembre de 1919 con 51 años de edad, pero su aspecto parecía el de un hombre viejo que esperaba la visita de la muerte. Hasta aquí les dejo esta historia para que se queden picados y en semanas posteriores les contaré los detalles del juicio y luego la muerte. Y ahora vámonos a nuestra gustada sección. Un dato para ligar. Sí, muchas noches de pasión nos hacen falta, necesitamos retomar esa energía, necesitamos esa sensualidad que da el dato histórico y una buena copa, así que vámonos con este dato. Ya están bien perfumados, bañados, vestidos, todo listo para ir por esa prospecta, esa china de los ojos negros. ¿Por qué me miras así? Que me provoca total y absoluta tensión cada vez que la veo. Pues me acerco a la barra y empezamos. Pides tu copa y simplemente dices al aire, no, esta no es una historia como la de Babe, el puerquito valiente. Entonces se te van a quedar viendo con cara de ¿qué dice? Este güey ya ha de estar borracho. Pero no. Volteas con tu prospecto, tomas la copa, dices salud, brindas y entonces le dices sí. No es una historia como la de Babe, el puerquito valiente. Pero si te gustan las historias de animales, aquí traigo una que te va a encantar y ya verás que me vas a adorar esta noche.
Salud. El 17 de octubre de 1801, la Gaceta de México publicó una nota muy curiosa. El virrey concedió un permiso muy extraño. Autorizó que en la capital de la Nueva España, sí, tú sabes que es la Ciudad de México, Ajá. que se presentara en la Ciudad de México el famoso cerdo erudito de Londres. Un animal digno de ver, así decía la nota. Por entonces se creía que el cerdo era el más torpe de los animales, pero este en particular no lo era. Podía escribir cualquier nombre, apellido, verso o lo que le pidieran por medio de un alfabeto que se le tendía en el suelo y entonces él iba eligiendo, digamos, las letras y, según la Gaceta de México, podía escribir. También se le ponían unos números del 0 al 9 en el suelo y entonces sabía sumar, multiplicar, restar, dividir. Imagínense, yo creo que era más brillante que toda la clase política de México actual y toda la que viene. Ese cerdito sí sabía hacer negocios y además sabía y tenía cultura. También el cerdo conocía los colores, respondía preguntas por medio de cartones, sí y no, y también, como para seducir a alguna cerdita por ahí de no malos bigotes, adivinaba cartas, el número de la carta, lo que fuera de la baraja. Su acto era 2 veces al día, 2 horas por la mañana de las 10 a las 12 y 2 horas por la tarde de las 4 a las 6. Y simplemente para ver esto, en ese lejano año de 1801, la gente tenía que pagar 2 reales por persona. Imagínense. ¡Qué porqui! Que los 3 cochinitos, el cerdo erudito de Londres era la mera neta en 1801. Así que, ¿quieres que te cuente algunas historias un poco más puercas? Brindemos y acompáñame. ¡Salud! Y en una gustada sección que podría llamarse Viva México, ahí les va. Hace unos días estaba peleando que si los palcos del Estadio Azteca, que si podían meter bebidas, que si se chamaquearon a los dueños, que si todo ha sido un fraude con los boletos y todo eso. Pues resulta que eso es inherente a todas las sociedades. Y nos vamos hasta el 12 de junio de 1864. ¿Por qué? Porque ese día Maximiliano y Carlota, finalmente después de ir y venir, navegar y por todos lados, entraron triunfalmente a la Ciudad de México. En una súper increíble recepción, por la noche, por ejemplo, hubo fuegos artificiales, se iluminó con lámparas de aceite la catedral, los principales edificios. Dicen que fue un espectáculo fabuloso. Pero a lo que voy con los palcos del 2026 y la situación en 1864 es la siguiente. ¡Viva México! ¿Por qué? Porque obviamente los dueños de los edificios que tenían balcones en las calles de Plateros, Vergara y San Andrés, dijeron, voy a hacer mi agosto, aunque faltaba un par de meses, y decidieron alquilar sus balcones a precios, dice la nota, fabulosos. Y eran tan fabulosos que fueron de 100 a 500 pesos, o sea, verdaderamente era una fortuna. Como pagar hoy en el Azteca, pues 50,000 pesos por estar ahí, en la inauguración o en los partidos que vienen, ya ven que ahora sí se volaron la barda. Pero bueno, ya lo hacía Maximiliano, ya lo hacía Carlota en esa recepción que les hicieron y sobre todo, pues que los mexicanos siempre han buscado cómo hacer su agosto y en ese 12 de junio de 1864, día en que los emperadores entraron a la Ciudad de México, no fue la excepción. Y vámonos a la sección Calles con historia. Seguramente, si ustedes han venido aquí a mis tierras, a Tlalpan, al centro de Tlalpan donde está la delegación, quizá hayan visto o hayan escuchado de una calle que se llama 11 Mártires. Es muy conocida. Y se llama así porque el 8 de octubre de 1865 fue ejecutado un grupo de republicanos, 11 desde luego, que fueron capturados por el general Tomás O'Horan, que era un imperialista y que estaba poniendo en vigor la ley que había decretado Maximiliano. Para que vean que Maximiliano era un hijo de la fregada, por no decir hijo de la chingada bien redomado, porque Ya habíamos hablado de esta ley. promulgó una ley por la cual todos aquellos que defendieran a la República con armas, o se levantaran en armas, o tomaran las armas, o simplemente dieran comida o una porra,
era suficiente para que los fusilaran. Y ese fue el caso de los 11 mártires de Tlalpan. Si llegan a darse una vuelta por acá, por el centro de Tlalpan, ahí enfrente de la delegación hay un árbol que es el árbol de los mártires. Ahí se lee una placa donde dicen: aquí fueron colgados los 11 mártires de Tlalpan. Así que ya lo saben, vénganse a la otrora San Agustín de las Cuevas, mejor conocida como Tlalpan, y ahí pueden conocer este mega asesinato aceptado por Maximiliano, el emperador mexicano, y por el general mexicano que estaba a las órdenes de Maximiliano, Tomás O'Horan. Y para despedirnos les traigo una super historia que me enteré gracias a mi querido arqueólogo Leonardo López Luján, que ha escrito mucho sobre ello. Y tiene que ver con el hallazgo en 1790 del famoso monolito de Coatlicue y la Piedra del Sol. Son dos que se encontraron en ese año. Quiero hablarles de José Ignacio Borunda, que era un abogado novohispano dedicado al náhuatl, aficionado a la historia, sí, le encantaba. Seguramente hubiera tenido porque jamás la historia se atrevió a tanto novohispano, si hubiera habido chance. Él nació en 1740 en Querétaro y murió en 1800. Pero realmente era un fascinado del pasado mexica y el pasado prehispánico en general. Pero obviamente sin los recursos de conocimiento, de hallazgos, de descubrimientos que tenemos hoy en día, pues sus interpretaciones del pasado prehispánico eran así como de ¡Viva México! Interpretaciones totalmente libres, que cada quien crea su versión, ¿no? Por ejemplo, sobre los mexicas decía que era un pueblo ancestral que había vivido al sur del Valle de México, es decir, por acá, por Tlalpan, por Xochimilco, muy al sur. Pero él decía que antes de fundar Tenochtitlán, varios siglos antes, habían sido gigantes. Pero estos gigantes eran muy mal portados y tras darse un día a la embriaguez, desencadenaron la ira de Dios. Borunda no dice cuál Dios. Yo creo que ya porque la época era muy religiosa, monoteísta y católica, seguramente él dice que a los mexicas los castigó Dios. ¿Cómo los castigó? Erupciones, terremotos, y un eclipse que no puede faltar en ningún castigo. Entonces, obviamente la mayor parte de los gigantes perecieron y los pocos que sobrevivieron tuvieron que emprender una migración, sí, como la que sabemos de Aztlán, aunque él no menciona Aztlán, pero una migración que duró 4 siglos, también se han de haber dado una pérdida, y 4 siglos para recorrer solo 4 pinches leguas hacia el norte, en dirección a la laguna. Se supone que en estos 4 siglos, en el camino evolucionaron, se fueron transformando en seres humanos y de pronto ya eran como nosotros, así de 1,70, 1,65, quizá un poquito más bajitos, y de ahí surgieron 2 etnias, los mexicas y los otomíes. Obviamente termina la peregrinación como todos sabemos, encontraron la isla en medio del lago, dividieron el lugar en los 4 barrios que le hicieron lo mismo los mexicas de acuerdo a la tradición que conocemos, y ahí levantaron lo que sería el Templo Mayor. Pero además, Borunda sostenía que los antiguos mexicanos habían recibido la predicación, es decir, conocieron al apóstol Santo Tomás muchos siglos antes de la llegada de los españoles. Así como lo oyen. No tenía ninguna justificación, no tenía ningún argumento para sostenerlo, pero él dijo, aquí a los mexicas los, adoctrinó Santo Tomás. Y decía que los glifos y códices mexicas ocultaban verdades cristianas primitivas, que desde luego se habían deformado con el paso del tiempo. De hecho, por ejemplo, cuando descubren a la Coatlicue en 1790, Borunda intentó descifrarla como un monumento cargado de significados cristianos ocultos. Y de hecho, para Borunda, todos los jeroglíficos y símbolos indígenas eran vestigios de una antigua evangelización apostólica. Y ya así como el colmo del remate, Quetzalcóatl era en realidad Santo Tomás Apóstol. Acuérdense que cuando Cristo ya estaba para morir, dijo, ir hasta los confines del mundo y llevar el evangelio. Alguna cosa así termina, ¿no? Santo Tomás, nunca nadie explica cómo llegó a América, pero ya andaba aquí muchos siglos antes de la llegada de los españoles. Obviamente, Borunda decía que la religión mexica conservaba recuerdos distorsionados del cristianismo primitivo,
que los monumentos antiguos, sus pirámides y templos debían interpretarse a la luz de esa evangelización temprana. Y además, eso es lo más importante, ya lo hablamos, búsquenlo por ahí quizá en alguno de los programas del mes de diciembre de los años anteriores. Estas ideas de Borunda inspiraron el Sermón Guadalupano de 1794, en el cual Fray Servando Teresa de Mier dijo que efectivamente la Virgen no se le había aparecido a Juan Diego para enseñarle su imagen, sino más bien le había dicho dónde estaba escondida su imagen, que estaba plasmada en la tilma de Santo Tomás. Ese es un buen capítulo también, 1794. Esto de Borunda es 1790. El punto es que Borunda pasó sin pena ni gloria. Sus teorías fueron rechazadas por la arqueología y la historiografía con el paso del tiempo. Pero está maravilloso esta idea de que venimos de gigantes, 4 siglos caminando, se perdieron para recorrer solo 4 leguas y fundaron Tenochtitlán. Yo soy Alejandro Rosas. Y esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Que siga rodando el balón, que siga ganando la selección y nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.